Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una noticia que ha causado revuelo y sinceramente nos ha pillado a todos por sorpresa. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos últimamente, y es nada menos que la vida personal de uno de nuestros galanes turcos favoritos, Can Yaman. Específicamente vamos a hablar sobre algo que ha tocado una fibra sensible y ha generado muchas especulaciones, el deseo de su madre de convertirse en abuela, y pronto. Así que pónganse cómodos porque hoy desgranaremos esta noticia, analizaremos las reacciones y compartiremos todo lo que sabemos. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este emocionante tema, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada día somos más una familia, y activar la campanita les asegurará que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. ¡Vamos allá! La noticia saltó a los medios como una bomba y, como era de esperar, las redes sociales explotaron. La madre de Can Yaman, Gulden Yaman, ha expresado públicamente su anhelo de tener nietos. Y no solo eso, sino que parece que lo ha hecho con un toque de urgencia y, seamos honestos, un poco de humor. En una reciente entrevista, o quizás fue una aparición pública que se viralizó, no estoy completamente seguro de los detalles exactos, pero la esencia es clara: la señora Gulden está lista para ser abuela y parece que no quiere esperar mucho más. Ha sido interpretada por muchos como una indirecta muy directa hacia su famoso hijo. Imaginen la escena: Can triunfando en su carrera, conquistando corazones a nivel internacional, y su madre, con ese instinto maternal tan fuerte, pensando en la próxima etapa de la vida familiar. Ahora, ¿qué significa esto para Can Yaman? Bueno, el actor, conocido por su carisma y su vida mediática, siempre ha sido bastante reservado en ciertos aspectos personales, pero también ha demostrado ser muy cercano a su familia. Sus padres han estado presentes en algunos de sus eventos y siempre se les ve muy unidos. Es natural que una madre desee ver a su hijo formar su propia familia, tener esa experiencia de ser abuela. Y si bien es un sentimiento universal, la forma en que ha sido comunicado ha sido lo que ha capturado la atención. Se habla de que ha habido comentarios, quizás en tono de broma, pero con una clara intención, sobre la presión maternal. Las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, tenemos a los fans más acérrimos de Can, quienes, si bien apoyan su vida personal, también entienden este deseo maternal. Muchos se han conmovido por la idea de ver a Can como padre, imaginándolo en ese rol tan tierno. Otros, quizás con un poco más de picardía, ven esto como una estrategia para acelerar las cosas en la vida amorosa de Can, quien ha tenido varias relaciones mediáticas, pero ninguna que haya llegado a un punto de matrimonio y paternidad hasta ahora. Las especulaciones sobre si Can ya está en una relación seria que su madre aprueba, o si simplemente está respondiendo a la presión de su progenitora, son infinitas. Lo interesante de esta situación es cómo se refleja la dinámica familiar en muchas culturas, incluida la turca, donde la familia tiene un peso muy importante. La opinión y el deseo de los padres, especialmente de las madres, a menudo se consideran significativos en las decisiones vitales de los hijos, incluyendo el matrimonio y la formación de una familia. No es raro ver comentarios o sugerencias que, aunque parezcan una broma, llevan consigo un deseo profundo. Y en el caso de una figura pública como Can Yaman, estas dinámicas familiares se amplifican y se convierten en tema de conversación para millones de personas. Analicemos un poco el contexto. Can Yaman no es precisamente un actor que se caracterice por tener una vida sentimental estable y prolongada en el ojo público. Ha habido romances sonados, pero, insisto, nada que haya fructificado en una unión formal. Esto podría ser uno de los motivos por los que su madre, viendo que su hijo ya no es un veinteañero y está en la cima de su carrera, sienta la necesidad de expresar su deseo de forma más efusiva. Podríamos decir que es la típica conversación que se tiene en muchas familias: hijo, ¿cuándo nos vas a dar nietos?, pero dicha por la madre de una estrella internacional. Además, hay que considerar el aspecto mediático. La vida de Can Yaman es seguida de cerca por los paparazzis y los medios de comunicación. Cualquier declaración, por pequeña que sea, puede convertirse en un titular. Y esta declaración de su madre, sin duda, es material jugoso para los tabloides. Se especula sobre los posibles motivos detrás de esta declaración pública. ¿Es una estrategia para generar interés en su hijo? ¿Simplemente ha llegado a un punto en el que está genuinamente ansiosa por ser abuela? ¿O quizás hay algo más que no sabemos? Es importante recordar que
Las madres, por mucho que sus hijos sean figuras públicas, siguen siendo madres. Tienen sus propios deseos, sus propias esperanzas para sus hijos. Y la maternidad es una experiencia que muchas mujeres anhelan repetir a través de sus hijos. Entonces, desde esa perspectiva, el deseo de la señora Gouldem es completamente comprensible. Lo que lo hace especial es que su hijo es Can Yaman, un hombre que ha conquistado a audiencias en todo el mundo con su talento y su atractivo. Podríamos incluso imaginar la conversación en casa. Can, querido, tus amigos ya tienen hijos, o Can, mira qué monos son los sobrinos de fulano. Estas pequeñas insistencias, que en una familia normal pasan desapercibidas, en el caso de Can, se vuelven noticia. Y es fascinante ver cómo se entrecruzan la esfera pública y la privada. Otra interpretación es que la señora Gouldem, al ser madre de un hombre tan exitoso y tan ocupado, quiere asegurarse de que su hijo también tenga la oportunidad de experimentar la paternidad. Quizás teme que la dedicación a su carrera pueda llevarlo a descuidar otros aspectos importantes de la vida, como formar una familia. O simplemente, como dije antes, está deseando vivir esa etapa, ver a su hijo en ese rol, y quiere animarlo a dar ese paso. Lo que sí está claro es que esta declaración ha generado un debate interesante entre los seguidores de Can Yaman. Algunos defienden su derecho a vivir su vida personal a su ritmo, sin presiones, mientras que otros simpatizan con la madre y entienden su deseo. Es un equilibrio delicado y como espectadores, nos gusta ser testigos de estas facetas más humanas de las estrellas que admiramos. Si analizamos un poco las redes sociales, podemos ver comentarios tipo «qué linda señora». Yo también quiero que Can tenga hijos, o que deje de jugar y se case ya, hasta comentarios más comprensivos como cada uno tiene sus tiempos, que disfrute de su carrera. Esto demuestra la diversidad de opiniones y la gran cantidad de personas que siguen la vida de Can Yaman no solo por su trabajo, sino también por su persona. Y pensando en Can, ¿cómo se sentirá él ante estas declaraciones? ¿Le generarán estrés, o se lo tomará con humor y lo verá como una señal de afecto y apoyo de su madre? Dada su personalidad pública, es probable que intente mantener un equilibrio, reconociendo el sentimiento de su madre sin sentirse excesivamente presionado. Quizás incluso lo use como una chispa para reflexionar sobre su propia vida. Después de todo, el tiempo avanza para todos, y la idea de formar una familia es una etapa natural en la vida de muchas personas. Lo que sí es seguro es que esta noticia nos da mucho de qué hablar. Nos permite ver un lado más íntimo, más familiar, de un artista que admiramos en la pantalla. Nos recuerda que detrás del personaje famoso hay una persona con sus propias relaciones, sus propias dinámicas familiares y sus propios anhelos. Y esa conexión humana es, en parte, lo que nos atrae a las historias de las celebridades. En resumen, la madre de Can Yaman ha expresado su deseo de convertirse en abuela, un sentimiento que ha resonado fuertemente en los medios y entre los fans. Esto ha desatado un debate sobre la presión familiar, las dinámicas culturales y la vida personal de las estrellas. Es una muestra de cómo los lazos familiares siguen siendo fundamentales, incluso en el mundo del espectáculo. Nos da una perspectiva diferente sobre Can Yaman, recordándonos que a pesar de su éxito global, sigue siendo el hijo de su madre, y ella, como cualquier madre, tiene sus propios sueños y deseos para él. Ha sido una noticia que ha puesto una sonrisa en muchas caras, ha generado conversaciones y, sobre todo, nos ha recordado la importancia de la familia. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de esta charla sobre la interesante declaración de la madre de Can Yaman y todo lo que ha generado. Hemos tocado puntos clave como el anhelo maternal, las posibles presiones familiares y cómo estas dinámicas se manifiestan en la vida de una celebridad. Ha sido un tema muy humano y cercano, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Su compañía es lo que hace que este canal sea especial. Si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden dejarme un like, que me ayuda un montón a saber que les agrada el contenido. Y si tienen alguna opinión sobre este tema, si creen que la madre de Can Yaman tiene razón, o si piensan que él debería tomarse su tiempo, me encantaría leer sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Y por supuesto, si aún no se han suscrito y quieren seguir recibiendo contenido como este, con noticias, análisis y un poco de chisme entretenido del mundo del espectáculo, denle al botón de suscribir y activen esa campanita para que no se pierdan nada. De nuevo, gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.